aprovechamos, Miguel. Primero te saludamos, Miguel Moneo, CEO del Campus360.com, es inversor, experto en financiación de startups y también en obtención de ayudas públicas y subvenciones. Tenías que estar en esta mesa. Hola, Buenos Miguel. días, Marilo. Bueno, cuéntanos, esa combinación de financiación privada con ayudas públicas, ¿cómo está consiguiéndose de cara a empresas sostenibles? Sí, bueno, lo primero es que cada empresa, sea más grande, más pequeña, más startup, más incipiente, esté en la fase en la que está, tiene que tener sus financiadores claros, ¿no? Lo acaba de explicar muy bien Fernando, ¿no? Si somos una startup pequeña, pues el recorrido para ayudas públicas y subvenciones es mucho más corto que si fuéramos una empresa grande que ya factura, que tiene una inercia y que de alguna manera tiene una solvencia técnica y financiera. Sin embargo, siempre hay que marcar siempre la mejor combinación de ayuda entre todas las financiaciones posibles. No hay que irse solo a una en particular, sino hay que ver qué hay en el menú y a partir de ahí establecer una hoja de ruta de financiación con unos pasos y unas métricas para ver cuándo voy a pedir este dinero, cuándo voy a pedir el siguiente, cuándo voy a la ronda, cuándo la combino, porque al final empresas de sostenibilidad posiblemente el 70% de su financiación sean fondos públicos al final, muchísimo más que fondos privados. El 70%. Estoy convencido, en empresas de este perfil, es verdad que si tú quieres acelerar mucho la expansión de tu empresa, pues tendrás que ir a rondas más grandes, pero a medida que tú vas obteniendo ayudas y subvenciones públicas, eso te da el pulmón para presentarte delante de los fondos y vender una historia distinta a otro precio distinto, porque el emprendedor no quiere vender a un precio barato su participación empresarial, lo quiere vender a un precio caro. Entonces, tienes que poner las bases para que eso sea así. Y cuanto más aceleres ese proceso y tengas la combinación de todas las financiaciones, más lanzado podrás ir. Totalmente. Ya no solo de lo que vas a necesitar, sino adelantarte a esas necesidades de financiación que puedes tener en todo el proceso. No esperar vale, hago una ronda inicial, con esto no saber ni siquiera cuándo va a ser el siguiente paso, ya cuando estás sin tesorería ponerte a buscar. Claro, ¿no? porque todas las empresas tenemos que tener nuestro plan de negocio, ¿no? Nuestro plan financiero para los próximos años y tenemos que tener muy clarito las necesidades de financiación. La frase que más me ha gustado de Ángel, que ha explicado perfectamente que las políticas que hay en este tema de sostenibilidad, igual que en todos los ODS, son políticas europeas, que el 80% está el pescado vendido, que es que las empresas no tenemos que concienciar de que esto es un negocio que está aquí, que ha venido para quedarse y que tenemos que aprovecharnos, en el buen sentido, de él. No solo aprovecharnos, sino explotarnos para el bien común, además. O sea, es un negocio que nos va a dar mucho dinero. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a tener una cantidad de fondos públicos y ayudas que van a ir en esa dirección. Igual que, como ha explicado Mónica, te van a pedir un montón de requisitos, una serie de certificaciones para validarlo, pero del dinero va a ir ahí, no va a ir a otros proyectos. Entonces es mucho más rentable que tú en tu empresa, en tu deck de inversión, te plantes con 8 DS en vez de con 3. Está es claro. que eso es obligatorio. Claro. Es que tenemos que ver dónde vamos a impactar mejor y muchísimas de las empresas, y seguro que las startups que vamos a ver luego ahora, tienen que tener un montón de ODS a las que impactan y no lo habían pensado. Ahora luego les vamos a preguntar, ir preparando. Pregunta para nota, pero es verdad, y eso es lo que va a hacer que muchos de los proyectos, como ha explicado Mónica, por ejemplo, que el CEDETI tenga un diferencial escrito en el expediente que hable de esos temas y los explique mucho mejor. Es la diferencia en que te den la financiación o no te la den, te den la ayuda o no te la den. Entonces, es muy relevante este tema. Vale, con lo cual, entre esos requisitos que tienes que tener para obtener esa financiación pública, estaría al menos tener el máximo de ODS posibles. Ese sería uno de ellos. ¿Qué más? De otras cosas, porque luego tienes que cumplir efectivamente que eso sea un negocio, que tengas una innovación real, algo que vayas a mejorar, algo que va a cambiar, algo que sea medible, algo que sea impactante. Evidentemente, lo que tienes que hacer siempre, y esto lo decimos mucho en el programa, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es preguntar y enterarte de lo que necesitas. Y luego ya desarrollarlo, pero muchas veces es verdad que el emprendedor es muy lanzado y muchas veces se tira a la piscina sin preguntar. Primero hay que preguntar lo que necesitas y ver lo que tienes que poner. Pero sobre todo tener claro, es otro de los puntos fuertes que yo creo que nos tenemos que llevar de esta masterclass de programa. Esto no es un programa de radio, esto es una masterclass. Al final hay muchísimo dinero en el mercado, hay dinero privado, por supuesto, pero hay muchísimo dinero público, en concreto en el área de sostenibilidad.
más que en ningún otro área, con lo cual que nadie se quede sin acceder o a intentar conseguir ayudas públicas, subvenciones, fondos europeos, porque hay más dinero que nunca en Europa y tiene que llegar a las startups españolas. Y yo voy a ser malo. Es que Venga. si no lo pides tú y no lo tienes tú, no te preocupes, ya lo tendrá tu competencia. No pasa nada, te echarán del mercado. O se pierde el dinero. O se pierde, que es lo peor, Claro, Fernando. Eso casi es lo menos malo, pero Sí, que sí. te echen del mercado porque el otro lo tiene. Porque a ver, nos encontramos cuando nos llegan a Campus 360 las mentorías, nos encontramos mucho emprendedor que, o sea, ni se ha planteado en ningún momento el acceso a pedir ayudas públicas, subvenciones, porque menudo papeleo, qué difícil, no tengo tiempo para esto. Es cierto que es un trabajo, pero es cierto que es financiación para tu empresa y, como dice Miguel, o la pides tú o te la va a pedir el vecino. Corrígeme si me equivoco, Fernando. Muchas veces los fondos, muchas veces miráis si vuestras inversiones tienen este tipo de ayudas porque realmente lo que te hacen es acelerarte el proyecto. Claro, claro. O sea, al final tienes más capital y con más capital puedes desarrollar más. Miguel, ¿dónde tienen que acudir para pedir ayudas, financiación, todo tipo de subvenciones, apoyo, hoja de ruta de financiación a corto, medio y largo plazo? Bueno, pues hay dos vías. Puedes teclear www.elcampus360.com/financiación o ponerme un LinkedIn y si me da tiempo contestaré a todos. No, bueno, te tiene que dar Es tiempo. más fácil el dar camino tiempo. anterior. En el campus360.com, en la pestaña de financiación, tienes acceso a todas las opciones de financiación, a que Miguel o otros expertos en financiación del campus te hagan esa hoja de ruta de financiación, esa combinación de financiación a corto, medio y largo plazo,